Señor, yo quiero poner mi vida delante de ti y rogarte con una sinceridad en mi corazón de que seas tú el que hable a la iglesia. Sea tu palabra, Dios, no sea la mía. Sean, Dios, tus palabras hablando a nuestro corazón. Que la Biblia hable a nuestra vida. Que este púlpito, Señor, sea un lugar donde se predique siempre tu palabra y no una palabra humana, sino la tuya. Dame sabiduría. Y este tiempo se trata de ti y de lo que tú nos hables. Y ruego que ese sea el corazón también de la iglesia. Padre, todo aquello que quiera distraer, confundir, o aún el enemigo que quiera usar aquello que tenemos tal vez como asentadas ideas dadas por hecho, yo ruego que si hay algo que no es correcto, Señor, tu palabra lo reemplace por la verdad y podamos comprenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que leamos Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 20. Gálatas 2, del 11 al 20. Y vamos a leerlo uno y uno, de manera intercalada. Yo leo el primer versículo, que es el 11, ya usted lee el 12, y así nos vamos hasta que lleguemos todos al 20, el cual vamos a leer todos juntos. Dice así la palabra de Dios, versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque se había hecho digno de reprensión. Usted. Y de su simulación participaron también los demás judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque por medio de la ley yo he muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Juntos? No desecho la gracia de Dios, pues si mediante la ley se obtiene la justicia, entonces Cristo murió en vano. Qué interesante pasaje. Yo quiero hablarte de este pasaje porque es algo que he estado meditando de hace mucho tiempo. Y el Señor en este tiempo puso en mi corazón la necesidad de hablarlo a la iglesia. Porque es algo que a veces como iglesia caemos. La mayoría de los cristianos tal vez estamos viviendo de esta forma. ¿De qué manera? Le puse como título Puentes Inútiles. A veces como cristianos estamos construyendo puentes que no sirven de nada, que son puentes inútiles. En la semana vi un video de esos que, ya sea un reel o un TikTok o de esos, que los estudiantes de arquitectura les encargan hacer puentes. ¿Has visto alguna vez esos? Y los hacen con palitos, hacen diferentes estructuras a medida de hacer un puente y entonces empiezan a colocar ladrillos encima para que soporten el peso. Y es interesante ver
que la gran mayoría de todos esos puentes, aunque los ves algunos muy bonitos y bien hechos, se rompen. Y hay algunos otros que sí soportan. Y eso me recordó que el cristiano a veces está construyendo puentes para llegar a Dios. Tú y yo tenemos que imaginar, miren, ven ese pasillo. De un lado estamos nosotros en una vida de pecado, en una vida que no agrada a Dios. Y hay un gran abismo en medio. Esta es una imagen común para el cristiano. Y del otro lado está nuestro Dios. El cristiano, toda religión, pero aún nosotros como cristianos, nos encontramos en la vida construyendo puentes para llegar a Dios. Cuando sabemos, por Juan capítulo 14, ¿se acuerdan de ese pasaje? Verso 6, que dice, Jesús es el único camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Quiere decir que ese abismo, el único puente que nos va a llevar al otro lado, ¿quién es? Cristo. ¿Cuántos lo sabemos y decimos amén? Amén. El problema es que lo sabemos, pero aún sabiéndolo, a la par, ahora imagínate esa escena, está el puente que es Cristo y a la par, yo estoy a un lado, veo el puente que digo, wow, qué hermoso puente, Jesús es el puente, pero yo estoy al lado, sigo construyendo mis palitos, queriendo llegar a Dios. Cuando ya está el puente construido y yo solo tengo que caminar en Cristo, pero yo estoy en mi esfuerzo, yo sigo en mi manera de construir mi puente para que yo pueda llegar a Dios. Y cuántas veces me he caído y se me ha destruido y he terminado en el fondo frustrado y diciendo, es imposible vivir la vida cristiana agradándole a Dios. Y así nos la pasamos a veces. Tal vez son años. No te preocupes. Eso tal vez nos ha pasado a todos. Eso le pasó a Pedro. Eso le pasó a Pablo en esta porción. Y yo quiero hablarte de ese tema, puentes inútiles, porque a veces nos la pasamos toda la vida construyendo puentes que no sirven de nada. Y que el Señor no nos ha pedido que construyamos. Que Él nos ha dicho, ya hay uno, y se llama Jesús. Amén. Tienes que andar por Él. No hagas el tuyo. Y eso es el verdadero evangelio. Pero a veces parece que el cristiano vive un evangelio a la par, nuestro propio evangelio. Solo hay un evangelio, el evangelio de Jesucristo. Que Cristo es el único camino. Pero a veces nosotros hacemos nuestro propio evangelio. Pregúntale al que tienes al lado, ¿cuál es tu propio evangelio? Te voy a dar el ejemplo de un evangelio alterno. Donde Cristo sí murió por mí, pero yo debo esforzarme. Pero yo debo llegar a un nivel para agradar a Dios. Yo debo ser visiblemente de una manera. El cristiano debe orar todos los días, debe leer todos los días, debe vivir en santidad, debe dejar de tomar, debe dejar de fumar, debe dejar de mentir, debe sonreírle a todo mundo, debe perdonar, debe... Oye, ya me cansé. Imagínate vivirlo. Si me cansé de decirlo, imagínate vivirlo. Pero ese es nuestro evangelio a veces. Debo. Y me canso de deber, de hacer. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que entonces puedo vivir como se me dé la gana? No. Por eso quiero hablar de esto. ¿Cuál es el verdadero evangelio que el apóstol Pablo está enseñando y por el cual confrontó a Pedro? Y que aún Pedro, dice el apóstol Pablo, le llamó, él estaba viviendo en hipocresía. Imagínate el apóstol Pablo viniendo con el apóstol Pedro y diciéndole, oye Pedro, no seas hipócrita. Y aún Bernabé, también un gran siervo de Dios, caminando a la par con Pablo y al nivel también de Pedro,
viniendo y diciendo el apóstol Pablo, hasta Bernabé fue arrastrado a esa hipocresía. Ahora, si Pedro, si Bernabé fueron arrastrados a vivir una vida así hipócrita y equivocándose, oye, también nosotros pudiéramos regarla. Pero por eso la palabra de Dios está aquí. Y el apóstol Pablo deja en el versículo 20 el resumen del verdadero evangelio. ¿Quieres que lo leamos una vez más antes de seguir? ¿Qué dice el versículo 20? Pon tus ojos allí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Te voy a explicar. Si hemos vivido frustrados por no poder llegar al nivel que debemos y no hemos descubierto la gracia de Dios, esto ha sido un peso para nosotros. Y nos hemos sentido 1000 veces descalificados. El cristiano crece primero hacia abajo. ¿Cómo hacia abajo? Nosotros echamos raíces. La forma de crecimiento de un cristiano debe ser primero hacia abajo. Enraizarte. Antes de que se vea hacia arriba. ¿Por qué te digo eso? Porque a veces llegamos a Cristo y pensamos que lo primero que tiene que pasar es que se vea en nosotros un estilo, una forma, una regla. Pensamos que llegamos a Cristo y inmediatamente el pastor está en la puerta y dice, ahí viene David, ahí viene Samani. Debiera verse así, debiera hacer esto. ¿Cuántas veces leíste en el día? ¿Oraste todos los días? No se ve como cristiano, todavía te falta crecer. Descalificado. Y entramos así. Pero el cristiano, ¿sabes hacia dónde crece primero antes de verse? Algo hacia la raíz. Nuestras raíces, que es esa profundidad con Dios, nos va a dar algo visible. Por eso el Señor Jesús de muchas formas lo explicó, y una de ellas decía, tú métete a tu aposento y ora en secreto, y eso que haces en secreto será visible. Pero a veces nosotros nos enfocamos en lo visible, en las formas, en las apariencias. El cristiano crece primero hacia abajo, antes de que se vea y se note lo que debe ser. ¿Me estoy comunicando? Pregúntale al que tienes al lado, ¿cómo debe ser un cristiano? Rápido, pregúntale, ¿cómo debe ser un cristiano? Pues así como yo. Ahora, yo quiero decirte algo. La gracia de Dios no solo es cambiar tu conducta. La gracia de Dios cambia tu vida. Eso es algo que tal vez no terminamos de entender. Es fácil decirlo, pero vivirlo y sentirlo es otra cosa. La gracia de Dios no vino a cambiar tu conducta. Cuando tú y yo decimos, Señor, entra en mi corazón, eso no solamente se trata de un cambio conductual, sino un cambio de mentalidad y un cambio en el corazón que transforma una vida, aunque se tarde un poquito en verse. Y Pablo explica, este evangelio se trata de eso, yo tengo que morir. Cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, él tiene en mente algo. ¿Te acuerdas de Cristo en la cruz? Al lado de él había 2 ladrones. Un ladrón que se arrepintió y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en el otro lado había otro ladrón que se burlaba y decía, bájate y luego nos bajas. Y Pablo se veía a sí mismo y decía, yo soy uno de esos ladrones. Estoy juntamente con él crucificado. El problema es que yo sí debiera estar crucificado porque mis actos me han llevado a eso. Como esos ladrones estaban allí porque eran ladrones y asesinos.
Ellos sí merecían estar allí y nosotros también merecemos estar allí. Y mientras no reconozcamos eso, no me puedo poner en esa posición y decirle, estoy crucificado juntamente con Cristo. Porque a veces pensamos ser buenos. Porque a veces seguimos defendiendo que soy bueno, no le hago nada malo a nadie. Yo no debiera estar en esa cruz, pero la palabra de Dios, que es la ley de Dios, viene y me enseña, eres un mentiroso, eres un ladrón, eres un fornicario, eres un adúltero. No, no es cierto, pastor. La ley de Dios nos lleva más profunda a solo los actos, sino lo que pasa aquí y aquí. La Biblia dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Y tal vez uno dice, yo nunca he matado a nadie. Tal vez sí. Porque si aborrecemos a alguien, lo odiamos. Jesús dijo, eres homicida. La palabra de Dios dice que si ve a una mujer, a un hombre, y lo codicia en su corazón y lo desea, ya somos adúlteros. Yo nunca he adulterado, le soy fiel a mi esposo, a mi esposa. ¿Lo has pensado? ¿Lo has deseado? Ya hay un adulterio. A ese nivel, pastor, no, pues entonces ¿quién se salva? Nadie. De eso se trata, que te des cuenta que nadie está exento y que debiéramos estar juntamente con Cristo crucificados. Tú y yo tenemos que entender que la gracia se trata de que merecemos morir. Qué difícil es para un ser humano que reconozca eso. Son pocos los que realmente en mi vida he escuchado decir, merezco la muerte. La mayoría defiende todavía, bueno, sí, pues todavía, es que, pues, ¿quién no se equivoca? Pero así, como para morir, no. Pero el apóstol Pablo decía, estoy juntamente con Cristo crucificado. Pero aquí hay dos puntos. O eres el ladrón que se arrepintió, o eres el ladrón que se burlaba de Dios. El ladrón que se arrepintió dijo, cállate, porque ambos estamos aquí por lo que hemos hecho. Y lo merecemos. Y se volteó con Cristo y le dijo, acuérdate de mí. No tengo más que decir. No tengo con qué defenderme. Estoy aquí porque lo merezco. Pero como tú no, reconozco que eres Dios y solo te pido, ayúdame y ten misericordia y acuérdate de mí. Podemos ser ese ladrón. Y eso es lo que Pablo estaba diciendo, estoy juntamente con Cristo crucificado, ya no vivo yo, estoy muerto. De todos modos estás muerto. De todos modos por la ley estamos muertos. Porque si nos hacen un examen, terminaríamos muertos. Y por eso Pablo dice, ya no vivo yo. Pero ahora, la buena noticia es que Cristo vive en mí. Y lo que ahora voy a vivir en la carne, en mi vida natural, lo voy a vivir por la fe. Y eso es algo que quiero yo dejar en tu corazón. Y por eso le pido a Dios, dame sabiduría para comunicarlo. Porque esto no es tan fácil de comunicar. Y sobre todo tiene que venir el Espíritu a nuestra mente para decir, oh, híjole, he estado viviendo haciendo puentes. Y Dios no quiere que hagamos puentes. En Antioquía, dice el versículo 11, era una iglesia en avivamiento. El apóstol Pablo estaba allí. El apóstol Pablo, después de haber estado en Jerusalén, fue enviado a Antioquía. Y ahí hubo avivamiento y hubo grandes personas, muchas personas, grandes multitudes que se arrepintieron y entregaron su vida a Cristo. Y de ahí Pablo partió para hacer 3 viajes misioneros. Antioquía era el centro de operaciones del apóstol Pablo. Era una iglesia de gentiles. ¿Sabes qué es un gentil? No es el que es amable, sino los gentiles son los que no eran judíos. Había judíos y no judíos. Y se habían convertido. ¿Y sabes qué estaba pasando? Lo que pasa aquí, que yo le agradezco a Dios. Estaban desayunando juntos, se sentaban. Enfrente ahí estaba el judío. Bueno, tiene cara de judío Miguel, pero... Y se sentaba con el argentino y no había problema. Se abrazaban, comían carnitas, no pasaba nada. ¿Sabes qué? Eso para un judío no se podía hacer. Un judío no podía ni comer carnitas. Un judío no podía sentarse a la mesa con un no judío. Lo despreciaba y decía, me vas a contaminar.
aléjate de mí, pecador. Pero en esa iglesia, como Cristo había venido a sus vidas, todos estaban juntos, compartían el pan, vivían felices. Más o menos como lo que pasa en esta iglesia. Eso creo. Y el apóstol Pedro llegó a ese lugar porque fue a ver, oyeron noticias de lo que Dios estaba haciendo en Antioquía, de cómo no solo los judíos recibían la llenura del Espíritu, sino que también los gentiles. Y ellos dijeron, caray, eso está bueno. Y el mismo apóstol Pedro ya había vivido esa experiencia con Cornelio en Hechos capítulo 10. Cornelio no era judío y el Espíritu Santo llenó a él y a su familia. Y el mismo Dios le tuvo que enseñar a Pedro en una visión que bajaba un lienzo y decía, mata y come. Y Pedro mismo tuvo que reconocer, Dios hace esto también para los no judíos. ¡Qué increíble cosa! Y entonces Pedro va a Antioquía y se da cuenta que esto es maravilloso y dice, wow, de verdad que Dios no hace acepción de personas. Esto está pasando. Lo que nos hace y nos une en común es Cristo. Feliz de la vida Pedro y Bernabé. Pero ¿qué crees? Que llegó un grupo, una comitiva de Jerusalén. Llega el grupo y llegan a visitar a Pedro y a la iglesia. Y cuando Pedro los ve, dice, changos, me van a criticar. ¿Y sabes qué empezó a hacer Pedro? Se alejó de con los que comía, hablaba, compartía y se juntaba solamente con los judíos. Eso es lo que estaba haciendo, en este caso, el apóstol Pedro. ¿Sabes? Hay cristianos que hacemos eso. Aquí dice el versículo 13, pon tus ojos allí. En mi versión dice, y de su simulación participaron también los demás judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué dice la versión que tienes, Reina Valera? También simulación. Y de allí quiero tomarme. A veces nosotros estamos viviendo una simulación. Los de Jerusalén no tenían una mala intención. Ellos pensaban equivocadamente, doctrinalmente incorrecto, sin que su mente hubiera sido renovada. Ellos seguían pensando que para relacionarse con Dios tenían que hacerlo mediante la ley. No sé si me estoy comunicando. Ellos no habían sido renovados. ¿Qué dice la ley? Los 10 mandamientos. Y muchas otras leyes. Pero los judíos no habían sido renovados y seguían pensando que la manera correcta de relacionarnos es mediante la ley. Entonces por eso llegan y ven a unos no judíos que no se circuncidan, que no guardan el día de reposo, que no se lavaban 7 veces las manos antes de comer, que no ayunaban muy seguido, que no oraban y leían todos los días, y que no guardaban las fiestas, no practicaban el Sukkot, no practicaban, ¿qué otras fiestas había? La Pascua, no practicaban la fiesta de los tabernáculos. Y entonces ellos dicen, ¿y entonces estos cómo le hacen para agradar a Dios? ¿Están mal? O sea, para agradar a Dios hay que hacer todo esto. ¿Ya voy asentando la idea? No estaban ellos renovados, seguían pensando, ¿cómo me relaciono con Dios? ¿Cómo le hago para agradar a Dios? ¿Cuántos queremos agradar a Dios? ¿Y cuántas veces nos han dicho, para agradar a Dios tienes que vivir todo esto al pie de la letra? Híjole, es pesado. Para que te digo algo, a fin de cuentas, nadie puede hacerlo. Ese es el punto. La ley está allí para enseñarnos que no puedes agradar a Dios por la ley. Que solamente está para decirte, necesitas la gracia. Necesitas a Cristo. Porque si quieres hacer esto, no puedes. Por más esfuerzos que tú hagas. Ahora, pregunto yo,
¿cuál es mi relación como cristiano con Dios? ¿Cómo me relaciono con Dios? ¿Quiero guardar todo esto de la ley? Quiero ayunar todos los días, quiero leer todos los días, y no estoy diciendo que sea malo. Tengo que guardar todas las fiestas, ser perfecto, ser súper santo, ser el más espiritual, saberme todos los libros de la Biblia. ¿Quién se sabe los 66 libros de la Biblia de memoria? ¿No se lo saben? Pecadores. No son dignos de agradar a Dios. Ustedes no le agradan a Dios. Imagínate que así fuera. ¿Quién en esta semana se le escapó una mentirita, un mal pensamiento? ¿Quién se enojó con alguien esta semana? ¿Alguien? Pecadores, sálganse porque no son dignos. Esa es mi relación con Dios, no renovada. ¿Me estoy comunicando? De tal manera que se pone un peso, que dijo el apóstol Pablo, pones cargas que ni siquiera tú puedes llevar. Y eso es lo que quisieron hacer esos judíos. Llegaron y Pedro se vio envuelto en lo mismo y dijo, ay, sí, mejor no me junto con estos pecadores. Y entonces viene el apóstol Pablo y le dice, a ver, Pedro, tú estás siendo hipócrita. Porque cuando esos no estaban aquí, bien que te echabas tus carnitas. Dice aquí, vivías como gentil. ¿Sí o no? Léelo allí. Pablo confronta a Pedro y le dice, tú, Pedro, siendo judío, naciste judío, guardabas la ley, excelente judío, vivías como gentil, pecador inmundo, salte de aquí. No. Tú estabas disfrutando de la gracia, pero ahora vienen esos amigos y de repente, ay no. Entonces eres un hipócrita. ¿Sabes por qué tantas veces el cristiano se siente hipócrita al venir aquí? Por lo mismo, porque estamos simulando. Porque todavía mi mente no ha sido renovada, que es imposible agradar a Dios por la ley. Por eso Pablo sigue escribiendo y dice, nunca nadie ve lo que dice el 16. Sabiendo que el hombre no es justificado a base de las obras de la ley, sino por medio de la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados a base de la fe de Cristo y no de las obras de la ley, por cuanto nadie será justificado a base de las obras de la ley. ¿Cuál es nuestra relación correcta entonces con la ley? Esa sería la pregunta. Pero antes de pasar, Pedro e incluso Bernabé entraron en esa simulación hipócrita. ¿Y sabes qué hacían? Se retraían, así lo dice, se apartaban de la chusma. Y se apartaban porque tenían miedo de los otros judíos. ¿En qué consiste nuestra hipocresía? Cuando nuestra vida es tratar de agradar a las personas, entonces terminamos en una simulación, en una vida doble. Amado, ¿a quién quieres agradar al venir aquí? ¿A tu esposo, a tu esposa, a tus padres, al pastor? Que no te interese eso. ¿A quién quieres agradar al tener cierto comportamiento? Cuando tú quieres agradar a un hombre, tendrás miedo. Y eso es lo que hacía Pedro. Él le tenía miedo a los judíos, al qué dirán. Y muchos cristianos, es que ¿qué va a decir el pastor? Ahí en la casa somos quien somos. Pero nos encontramos al pastor en Walmart, ¿no? A la pastora. Cambia tu cara, ¿no? O sea, vienes fulminando a tus hijos con ojos de pistola y diciéndoles de lo que se van a morir. Y ay, pastor, les estaba exhortando a mis hijos a vivir en la fe. ¿Verdad, hijos? Y arrastramos a los hijos a la misma hipocresía. Sí, pastor. ¿Notas? Y eso es una falsedad. ¿A quién queremos agradar? Porque no me sé relacionar con Dios de otra forma.
Porque lamentablemente en la cultura que hemos crecido nos enseñaron que para agradar a Dios te tienes que portar bien. ¿Cuántos sabemos eso hasta los huesos? Para agradar a Dios tienes que ser perfecto. Entonces, ¿quién puede agradar a Dios? Nadie. Hay otra manera. Sí hay otra. Y es totalmente bíblica. El problema es que tenemos que entender que nunca agradaremos a Dios por las obras de la ley. Nunca seremos justificados. Y entonces vivimos en hipocresía y en actuación, y la vida cristiana se vuelve una simulación, algo que no es real, algo que no es verdadero. ¿Y quién le gusta lo pirata? Y tan caro, porque vaya que cuesta caro vivir en esa simulación. Y mantenerla y soportarla, wow, es muy difícil. Pero dice el versículo 14, ¿me acompañas ahí? Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, conforme a la verdad del Evangelio. Diga conmigo, verdad del Evangelio. Verdad del Evangelio. Le dije a Pedro delante de todos. Qué bárbaro ese Pablo, ¿verdad? Delante de todos. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? Pablo, al ver que este no era el Evangelio, ¿sabes, iglesia preciosa? Yo no te lo digo a ti, se lo digo a quien en su propia vida, en su propia opinión, dijeran: si te cae el saco o te queda el saco, ponte. ¿Quién de nosotros no vivimos el verdadero Evangelio? Y estamos tal vez viviendo así. Una vida falsa. Ese no es el verdadero Evangelio. Y Pablo le dice: ¿por qué quieres obligar a otros a vivir así? Ese es un problema enorme. No solo yo vivo un evangelio falso. Quiero obligar a otros a vivir un evangelio falso. A mis hijos a meterlos en un evangelio falso. Porque yo los estoy estrangulando, ¿verdad? Pero llego a la iglesia y ahí en la puerta, y todos con buena cara, y nada más un gestito y llegamos a la casa, nos arreglamos, porque los trapitos sucios se lavan en casa. Nada de que, pastor, quiero hablar con usted, nada más donde yo los vea. Y entonces obligamos a los hijos, al esposo, a la esposa a vivir así. Y no solo a ellos. Hermanito, ¿cómo estás? Pues aquí en la lucha, hermano. ¿Cómo que en la lucha? Pues no has orado, ¿qué? ¿Qué te pasa? Más oración y más ayuno. Y cuando vengas a la iglesia, tienes que venir así. Y si no, te vas a ir al infierno. Y entonces empezamos a poner cargas así. El hombre no es justificado por las obras, pero sí por la fe. ¿De qué les sirvió ser judíos delante de Dios para ser justificados a Pedro y a Pablo? De nada. ¿De qué les sirvió haber sido circuncidados? Ahora, no estoy renegando de esa cultura, ¿ok? Estamos hablando de la gracia de Dios. ¿De qué les servía a ellos guardar todas las fiestas? No comer carne de cerdo, lavarse las manos 7 veces. A veces nosotros pensamos que por venir, no estoy diciendo que ya no lo hagas, ¿ok? Por llegar temprano, por servir, por ofrendar, por diezmar, por estar presente en todos los cultos, ya por eso soy justificado. Ese no es el Evangelio. Y entonces tenemos cristianos que quieren cumplir con todo, pensando que eso me justifica, o delante de Dios esas obras me valen. Es una traducción moderna a lo que era el judaísmo. Y si no lo hago, me siento condenado. Y el peor cristiano. Ahora, si no vine por irme al Cocobongo, bueno, pues sí, siéntete mal cristiano, ¿no? Pero
Y entonces lo que le dice el apóstol Pablo, ¿por qué quieres regresar a lo que no sirve? Porque religión quiere decir religar. La palabra religión viene del latín religare. ¿Y qué es religar? Es mi intento humano de llegar a Dios. Es construyendo mi puente. Voy a ser bueno, me voy a portar bien, voy a hacer la buena obra del día, voy a orar hoy, voy a leer tanto, voy a llegar temprano al culto, voy a servir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, para que yo pueda llegar a Dios y para que entonces cruzando ese puente diga, Señor, aquí estoy y te agrado. Pero a la mitad ese puente se me viene abajo, se derrumba. Y tal vez aunque llegue al otro lado, no voy a llegar con Dios. No sé a dónde llegaré, pero no a Dios, porque el único camino es Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, el versículo 18, pero si vuelvo a edificar las mismas cosas que destruí, me constituyo transgresor. O sea, ya sé que eso no me sirve y yo, Pablo, lo deshice porque no me alcanza. Mis mejores obras son trapos de inmundicia. Sí lo dice Romanos. Aunque llegue temprano, aunque lea mucho, aunque ayune mucho, aunque todo lo haga perfecto, esas obras no alcanzan, son trapos de inmundicia y no sirven. No, que los cristianos judíos de esos días iban a objetar. Entonces estás diciendo que no debes guardar la ley. Porque seguramente eso empieza a suceder hasta en nuestra mente. Y entonces, ¿lo que está allí ya no sirve o qué? ¿Lo tiro a la basura o qué? No, como Pablo sabe, no vivimos por la ley. Bueno, entonces, pues me voy a volver un pecador, ¿verdad? Porque si no guardo la ley, somos tan débiles en nuestro corazón que terminaremos pecando. Pero por eso Pablo decía, a ver, tranquilos. Si yo estoy pensando eso, si yo necesito, como los judíos pensaban, ok, qué bueno, eso de Cristo está padre, pero aparte de seguir a Cristo, necesitas ser judío, necesitas guardar estas leyes. Eso es lo que los judíos interpretaban, que aparte de Cristo, guardes las leyes. Y tal vez es lo que nosotros también pensamos, ok, sí, Cristo está maravilloso, pero aparte yo tengo que guardar estas leyes para agradar a Dios. Porque si no las guardo, entonces voy a ser un pecador. Pensando que si no las guardo, eso me va a evitar darle vuelo a la hilacha, dijéramos. Ahí hay un problema y es un corazón no renovado. Es un corazón que no ha entendido que ya morimos. Porque aquel que no ha sido renovado le gusta todavía pecar. El que no ha tenido un encuentro con Cristo quiere salirse de aquí corriendo para irse al cocobongo. De verdad. Pero de esos no estamos hablando. El que no ha conocido a Cristo verdaderamente, le dan ganas desesperadamente de ahorita salir corriendo a comprarse 2 six de chelas para ponerse domingo en la tarde, pero bien feliz y ver los partidos de fútbol con sus amigos. Todavía falta que llegue Cristo, porque cuando Cristo llega a nuestra vida, la transformación que Él va haciendo en nosotros es algo precioso. Donde no necesitas, te voy a pasar la lista de lo que tienes o no que hacer. Imagínate que allí en la puerta mi hermano Marco recibiéndolos con una lista de, ya vas a ser cristiano, sale, tienes que guardar todo esto. Y eso es lo que pensamos que Cristo hace. Pero no, cuando Cristo llega a mi vida, ¿qué es lo que Él hace? Trabaja en mi corazón de tal manera que uno mismo dice, como que ya no quiero hacer esto. ¿Alguien lo ha vivido? Totalmente. Y no necesitas una lista ahí en la pared, ¿verdad? De 500 mandamientos para ser un buen cristiano. Y tú solito dices, ya no le voy a gritar a mi esposa. Ya no le voy a jalar las orejas a mis hijos hasta que les sangren. Ya no voy a hacer esto, pero no vino alguien a imponerte una ley. El Espíritu que entró en tu corazón, porque la gracia de Dios trabajó en ti, dices, ya no quiero. Y piercings para afuera, aretes del ombligo para afuera. Y los cambios que el Señor hace son internos. Diga conmigo, internos.
Eso es lo que necesitamos. ¿De qué sirve hacer cambios externos si adentro sigo teniéndolos? ¿De qué sirve que me quite el piercing del ombligo si mi ombligo espiritual sigue con piercing? No sé si me explico, perdón el ejemplo. ¿De qué sirve que esté parado si por dentro estoy sentado? ¿De qué sirve que llegue aquí temprano si estoy pensando en irme a otro lado? Mi cuerpo está aquí, pero mi mente está en otro lado. Y, pues nada más para que no diga. ¿Me explico? Ese no es el Evangelio. El Evangelio es que el Espíritu Santo, cuando tú tienes un encuentro con Cristo, Él viene adentro de ti y empieza a hacer cambios sin que nadie venga a imponerte una serie de reglas y de leyes aparte de Cristo. Porque entonces sí se vuelve una simulación y no hay libertad. ¿Quién quiere entrar a un lugar donde hay 500 reglas para ser un buen cristiano? Te mido la falda, te mido la blusa, te mido la lengua. Todos con corbata, todos con smoking, si no, no entres. A ver, en la semana, ¿cuánto leíste? ¿Cuánto oraste? Entrégame un reporte. ¿No lo hiciste? No entres, no vengas, vete a arrepentirte. ¿Quién quiere eso? Ese no es el Evangelio. Ahora, no estoy diciendo, porque eso es lo que los judaizantes pensaban, ay, si no hay reglas, nos desenfrenamos. Y eso es lo que la mayoría pensamos. Si no hay reglas, nos desenfrenamos. La ley está y nos dice cuáles son los parámetros a seguir. Pero no son para que si no los vives, si no los sigues al pie de la letra, no eres salvo. No son para condenarte, para ponerlo sobre de ti y decir, no agradas a Dios. Solo por la fe en Cristo. ¿Me estoy comunicando? ¿Cuál es mi relación con la ley? ¿Existe otra manera de agradar a Dios? Sí. Morir. ¿Hay otra manera de agradar a Dios? De todos modos, por la fe estoy muerto. Pablo dice, si por la ley morí, mira, vamos al versículo 19. Porque por medio de la ley yo he muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Quién se sabe los 10 mandamientos? Primer mandamiento. Pregunta para ti, ¿lo cumples? La verdad es que la mayoría no lo cumplimos. Hay otras prioridades en nuestra vida. Sí amo a Dios, yo amo a Dios con todo mi corazón. Pero tal vez pudiésemos amar más a mi pareja, a mis hijos, mi trabajo, el dinero, posesiones. Y tal vez, solo tal vez lo digo, pudiéramos estar fallando en el primero. Segundo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Lo cumplimos? No, yo no tengo, ya saqué todas mis imágenes, pastor. Ya no tengo el San Juditas de cabeza. Ok, pero hay otros ídolos también. Trabajo, dinero, Facebook, Instagram. No puedes pasar una noche en vela orando, pero bien que puedes pasar una noche en vela en Facebook, en Instagram, jugando videojuegos. Netflix. Ahora no estoy diciendo y condenándolo porque no se trata de eso. O sea, si estoy hablando de eso, no estoy condenando. Solamente estoy recalcando algo. Tal vez no lo cumplimos el segundo tampoco. Y así me puedo seguir. Mira, con el primero, con uno que fallemos, ¿sabes qué dice la palabra? El que comete pecado, la paga del pecado es la muerte. Con uno que hayas fallado, ¿sabes qué merecemos? Morir. Ya.
Y no he llegado más que a 3. Nos faltan 7 más. Y no solo esos 7. Hay como 500 y tantas reglas en los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Quieres vivirlos? ¿Quieres hacerlos todos? Con uno que falles, eres digno de muerte. Por eso lo que tenemos que hacer es reconocer: soy digno de muerte. No soy tan bueno como pienso. Estoy muerto. Por eso Pablo dijo: por la ley estoy muerto. O sea, si se trata de la ley, no tengo remedio. ¿Qué voy a hacer entonces? Por eso él dice: voy a vivir para Dios. De todos modos, yo ya estoy muerto. ¿Por qué no mejor le entrego esa vida a Dios? Le digo: Señor, ¿sabes de qué se trata el cristianismo? Yo no puedo amar a este señor. Es un ejemplo. Es como que no. ¿Cómo alguien no me va a amar? ¿Sabes de qué se trata el cristianismo? Yo no puedo amarlo. Es un ejemplo. Me cuesta trabajo. Pero yo no puedo. ¿Sabes qué tengo que hacer, Señor? Yo no puedo. Hazlo en mí. Nuestra hermana Nubia nos predicaba en la mañana un ejemplo de una bicicleta. Que ella se subió a la bici y decía: tengo que andar este camino, pero decía ella: yo no puedo. Yo no puedo. Pero cuando ella le dijo: Señor, hazlo tú en mí, y ya nadie la detenía. Un ejemplo físico que se aplica y que es real. En el espíritu es igual. Yo no puedo perdonar a este señor, a esta señora, a este esposo, a estos hijos, a estos padres. No puedo, Señor. Pero necesito que tú lo hagas en mí. Por eso venimos a Dios. Por eso corremos a su gracia. Porque no puedes. Tienes que reconocer tu incapacidad y decirle: Señor, yo no puedo. Yo no sé. No sé cómo salvar mi matrimonio. No sé cómo corregir esta relación con mis hijos. No sé qué decidir, Señor. Y yo vengo de rodillas y le digo: Señor, estoy muerto, estoy frito, no puedo, pero necesito tu ayuda. ¿Y sabes qué dice la palabra? Donde tú eres débil, yo soy fuerte. Y por eso diga: el débil, fuerte soy. Pero no se trata de: tengo que leer mucho, tengo que orar tanto, voy a ayunar demasiado para que entonces pueda. No puedes. Tengo que ser perfecto. Híjole, me voy a aprender toda la Biblia. Ay, sí, voy a venir a todos los cultos, voy a estar súper temprano, voy a servir en todo. ¿Para qué? Para que entonces pueda. No puedes. Mejor ríndete a su gracia y dile: Señor, esto es inmerecido. Esto es maravilloso. Esto es un río que yo tal vez hasta me parezca increíble, pero esto es así. Por la fe y por rendirte y por decir: Señor, ayúdame. Entonces Él viene y lo hace. De eso se trata la gracia. Pero hay una noticia: la gracia no siempre estará disponible. Un día Cristo vendrá por su iglesia y nos iremos y la gracia terminará. Pero este es tiempo de gracia. Por eso el apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Él vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿qué estás viviendo en la carne? ¿Tus problemas? ¿Problemas familiares? ¿Problemas económicos? ¿Problemas de salud? Lo que ahora vives en la carne, ven a la cruz y dile: Señor, ya no vivo yo, no puedo, lo he intentado, he hecho 1000 cosas. Y no se trata de reglas, porque tal vez equivocadamente hemos pensado eso. ¿Quieres salvar tu matrimonio? Sigue todas estas reglas para que entonces seas digno de que tu matrimonio Dios meta un dedo. ¿Y sabes qué pasa? El problema de eso es que hacemos a Dios un juez insaciable. Cuando estoy pensando que se trata de la ley, entonces yo veo a Dios como un juez insaciable que todo el tiempo me está mirando y está viendo mis errores. Fallaste, mentiste, no oraste, no leíste. Mira tu pensamiento. Fuiste al cine y viste lo que no tenías que ver. Y entonces hacemos a Dios insaciable y que nunca es suficiente lo que haga y siempre estará enojado porque no cumplo con sus expectativas.
Y en lugar de acercarme a Dios me alejo. Porque nunca es suficiente. ¿Has sentido que nunca es suficiente? Es porque no estamos en la gracia. Estamos en la ley. ¿Hago a Dios enojado permanentemente conmigo? Donde hasta digo, Señor, no te vayas a enojar, pero ¿te puedo pedir algo? No, pues ya sabía. Por eso ni le pido. Por eso me evito la pena, porque Dios siempre está enojado conmigo. Pregúntale al que tienes al lado, ¿Dios está enojado contigo siempre? A lo mejor te va a decir, no, pero por dentro, sí. Porque Dios, al relacionarme con Dios, con la ley, lo convierto en un Dios perfeccionista. Perfeccionista que está esperando que nunca me equivoque para entonces bendecirme. Y Dios no es así. Que cuando Dios se relaciona conmigo y yo vengo en la mañana, lo primero que Dios me va a decir es, te equivocaste en esto, arrepiéntete. Cuando la Biblia dice, ven, acércate confiadamente al trono de la gracia. Y dice, ven, Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, pero lo primero es vente. ¿Te imaginas unos padres así? Donde te levantas en la mañana, ¿verdad? El hijo. Y llega, mamá, buenos días. No hiciste tú qué hacer. No hiciste esto, no cumpliste, estás mal en la escuela. Y que apenas le dirijas la palabra a tus padres, inmediatamente te señalen tus errores. ¿A cuántos les gustaría vivir así? Así vivo, pastor. Vives en la ley, no hay gracia, y el problema es que pensamos que Dios es así. Pensamos que Dios lo primero que nos va a decir es, primero ve y arréglate tú mismo y sé perfecto, y cuando seas digno de acercarte a mí, ven y hablemos. Y no es cierto. Dios es un Dios tardo para la ira y grande en misericordia, que dice, primero acércate y ya que estemos juntos, te abrace, te cargue, te ame. Entonces sí, te voy a ayudar y te voy a decir, vamos a trabajar en este punto. Pero mi Dios no es un Dios así. Ese no es el Dios de la gracia. Y si tú has pensado que ese es el Dios de la gracia, ese es el Dios de la ley. Y hemos vivido en la ley. Necesito todos los días a Cristo porque Él es el que me va a ayudar a vivir para agradarle. No puedo agradarle sin Cristo en mi vida. No es en mis fuerzas, estamos muertos. ¿Qué significa que por la ley estoy muerto? Que yo tengo que reconocer. Mira, vamos a Romanos 7:1. Y alguien me ayude con el piano, por favor. Ya me extendí y emocioné. Romanos 7:1. Aquí el mismo apóstol Pablo nos va a poner un ejemplo de esto. Del 1 al 4. Fíjate lo que dice. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, ¿verdad? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Pero el apóstol Pablo está usando eso como ejemplo para decir el versículo 4. Escucha. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Pablo usa el ejemplo del matrimonio. No es su intención darnos una cátedra de que si no se muere no puedes casarte con otro. Eso es evidente.
Lo que Pablo quiere decir es, mientras está tu marido vivo o tu esposa viva, no te puedes casar con otro por ley. Yo sé que las leyes en nuestro país cada día están peor, pero por lo menos en los tiempos bíblicos así era. Hasta que el marido muriera o la mujer muriera, entonces esa persona era libre para poder unirse a otro. Así dice Pablo. Asimismo nosotros, cuando Cristo viene y muere, eres libre de la ley y ahora puedes ser de Cristo. Ahora eres libre para unirte a Cristo. No es que la ley esté mal. La ley lo único que nos hizo es darnos cuenta que no podemos. ¿Para qué? Para que corras a la gracia. La ley no fue diseñada para que tú por ella seas salvo, porque nadie es salvo por las obras de la ley. Ni nadie puede agradar a Dios totalmente por la ley. La ley está ahí para decirte, ¿cuándo vas a entender que tú no puedes? Que tienes que venir a Cristo y decirle, vive tú en mí. Deja de intentar construir tus puentes, porque no sirven de nada. Tus esfuerzos, entonces me voy a ir a vivir libremente y a pecar. No se trata de eso. Se trata de decirle, Señor, quiero, pero no puedo. Me rindo a ti. El que quiere irse a pecar, que se vaya a pecar. No conoce a Cristo y no estamos hablando de esa persona, por así decirlo. Estamos hablando con verdaderas personas que aman a Dios, que quieren agradarle. Levante la mano el que quiere agradar a Cristo. Entonces esto es para ti. El que está aquí pero no quiere estar aquí, pues no es una invitación, ¿verdad? Pero necesitas a Cristo. Necesitas nacer de nuevo. Pero estoy hablando a personas que estamos aquí, que amamos a Dios, pero que estamos pensando o luchando, esforzándonos con la ley para agradarle y frustrándonos porque no podemos. Ríndete a Jesús todos los días. No hay de otra. Vive para Él. Y yo cierro preguntándote esto. ¿Cuál entonces sería la verdadera motivación o la motivación máxima de nuestra vida para vivir? A veces ni siquiera se trata de que yo le amo. ¿Cuál es la motivación máxima de que tú estés aquí? Es que amo a Dios. Es que quiero agradarle. ¿Sabes? La motivación máxima se trata de que Él me amó y se entregó por mí. No se trata de mí. No se trata de mi esfuerzo. Ni siquiera de cuánto yo lo ame. Porque, ¿sabes? También somos carentes en eso. Y Dios lo sabe. Dios sabe que no lo amamos lo suficiente. ¿Quién ama lo suficiente a Dios? No sé si responder, pastor. La verdad es que no amamos lo suficiente a Dios. Y si tú dentro de ti estás diciendo, sí, la verdad es que no tanto, es la condición de todos, amados. Decimos tal vez, yo daría mi vida por Dios, por Cristo, como Pedro lo dijo y lo negó 3 veces. Tal vez decimos, yo siempre seguiré a Dios, y sí, nos esforzamos, pero sabes, no es que tú lo logres. Es Cristo en ti. Es una respuesta del amor que Él te tiene. La motivación máxima es que Él me amó. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ni siquiera quiere decir el cual amé. Ni siquiera yo amé tanto a Dios, porque Romanos 5:8 dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él ya nos amó.
Él sabe que no lo amas lo suficiente. Él sabe que no puedes agradarlo completamente. Y no te está desechando, ni te está juzgando, ni te está diciendo eres indigno, vete de aquí, no sirves. Como Él lo sabe, ha puesto la gracia y ha dicho lo único que tienes que hacer es ven a mí y pídeme de mi ayuda. Y yo estoy listo para hacerlo. Y poco a poco iré limpiando y haciendo los cambios en ti. Pero no es algo que tú tengas a fuerza o debas tener el performance cristiano. Porque si no lo tienes, estás desechado. No. Qué hermosa y maravillosa es la gracia. Por eso Pablo terminó diciendo, ¿cómo voy a desechar la gracia para volverme a la ley? Porque eso es lo que estaban queriendo hacer los judaizantes. Desecha la gracia. Vuélvete a guardar las reglas. Porque esa es la única manera de agradar a Dios. No. La única manera de agradar a Dios es venir de rodillas y decirle, yo no puedo. Vive tú en mí. Te necesito. Ayúdame. Eso le agrada a Dios. Y por eso el Salmo 51 dice, corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Porque tú no quieres sacrificios u ofrendas, porque yo las daría. Los sacrificios de Dios es ese corazón que dice, no puedo, ¿me ayudas? Y Él le encanta escuchar eso. Y Él, toda su gracia y todo su poder va a ser derramado para que puedas. Y entonces tú digas, el Señor lo hizo en mí y por mí. Y disfrutes la vida en la gracia y no la vida de condenación que la ley te pone. ¿Quieres ponerte de pie, por favor?